¿Qué es lo que pasa, gente del buen saber? En este video te estaré presentando la placa base Gigabyte B550 Aorus Pro. Dentro de la gran cantidad de posibilidades a la hora de escoger una motherboard, Gigabyte se ha convertido en una de las opciones más seguras al obtener productos de muy buena calidad y dedicados a muchos sectores del mercado, llegando a mantener unos precios muy acordes con lo que nos llega a ofrecer, desde placas como Gigabyte DS3H enfocadas hacia una gama baja, o Gaming X encaminadas a la gama media, pero aquellas que se han convertido en la insignia de su marca estarían más decantadas por la gama alta, desde el lado de las Elite, o como la placa que te estaré presentando hoy, Gigabyte B550 Aorus Pro. Una placa base más que preparada para los procesadores de última generación y brindando la posibilidad de exprimir estos componentes desde ámbitos como el overclock. Y en este video te estaré presentando todas las características detrás de la misma, como también las ventajas y desventajas que nos puede presentar si estás pensando en esta como una opción. Y recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde encontrarás los mejores precios para esta placa base desde Amazon y de una forma segura. Y es que empezando con aquellas características detrás de la misma, nos encontramos con una placa base como ya es evidente bajo el chipset B550, manteniendo el socket AM4 para dar soporte a procesadores Ryzen desde la tercera generación. Tanto para la primera y segunda generación no se mantiene un soporte oficial. Esto por dos razones. La primera, no es una placa que sea acorde o esté pensada para la gama de anteriores generaciones de procesadores, y en segundo lugar, con el objetivo de reducir el espacio de asignación en la BIOS, y de esta manera poder ser asignado ante procesadores de futuras generaciones, como Ryzen 5000, bajo la arquitectura Zen 3, a los cuales sí que mantendremos un soporte sin problemas. Por el lado de su memoria RAM nos encontramos con memorias de tipo DDR4, con un máximo de 128 GB, lo cual nos indica a su vez que cada módulo debe contar con 32 GB como máximo. Ya si nos situamos en su frecuencia, esta estará directamente delimitada por su chipset, llegando hasta los 3200 MHz sin realizar modificaciones. Ya si habilitamos sus perfiles XMP, nos encontraremos con un máximo de 5200 MHz. Si nos situamos en su almacenamiento, mantendríamos 6 conexiones tipo SATA de 6 GB por segundo, las cuales pueden ser configuradas en modo RAID 0, 1 y 10. Adicional a esto se nos presentan dos M.2, en este caso el principal dentro de estos contando con soporte para PCI Express 4.0 y SATA en tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 22110. Para su segunda conexión el único apartado que cambiará es que solo se nos presenta soporte para PCI Express 3.0. Las tarjetas serán del mismo formato y ambos M.2 tendrán disipación. Para sus puertos de expansión nos encontraremos con un total de 3 PCI Express con el formato X16. En este caso tan solo el principal dentro de estos será el que corra por 16, contando con un reforzamiento en su conexión y soporte para PCI Express 4.0. Para el segundo slot de formato X16 estará corriendo por 4 y en PCI Express 3.0. Ya en la tercera conexión de nuevo se nos presenta un formato X16 pero corriendo por 2 y en PCI Express 3.0. Adicional a esto contaremos con 2 PCI Express X1. En su audio nos toparemos con el codec ALC 1220 VB. Por el lado de sus conexiones internas, si fuera un carácter común para el funcionamiento propio del equipo, dispondremos de un conector para la refrigeración líquida del CPU, 4 conectores para ventiladores externos, más 2 conectores adicionales que se pueden emplear para más ventiladores o para bombas de agua, una conexión para tirar LED del disipador, 2 conexiones tipo ARGB, 2 conexiones tipo ERGB, un USB 3.2 de primera generación, 2 USB 2.0, una conexión TPN, una conexión de tipo Thunderbolt y 2 conectores para sensores de temperatura. Ya si nos situamos sus conexiones externas encontraremos un puerto HDMI, 3 USB 3.2 de primera generación, un USB 3.2 de segunda generación tipo C, 2 USB 3.2 de segunda generación tipo A, 6 USB 2.0, un RJ45 de 2.5 GB, una conexión para audio óptica y 5 conectores tipo jack, además de destacar el sistema de Q Flash Button. Ya por último, dentro de estas características se nos presentará un diseño para su URM de 14 fases de alimentación en esta placa de un formato tipo ATX. Cada una de estas características en general son la muestra de que es una placa base dedicada a la gama alta, en la cual no se escatima en ninguno de sus apartados y que por ende corresponde muy bien a este precio elevado que mantiene, y por lo cual es directamente pensado para aquellos usuarios que requieran llevar los procesadores más avanzados del mercado, pero que a su vez tengan la posibilidad de dar un aprovechamiento completo de los mismos desde el overclock, apuntando con sus construcciones directamente a esto, una seguridad de poder obtener lo mejor del mercado, para lo cual
en la descripción encontrarás un enlace de un ensamble que puedes realizar con esta motherboard y que es apropiado para la gama de la misma. Pero así como cada una de estas características nos demuestra que nos encontramos ante una placa base de la gama alta, hay apartados vitales en cuanto a las ventajas que representa la misma con respecto a otras motherboards. Y dentro de estas podemos destacar ventajas por el chipset que emplea. Aquí se sitúan algunas de las ventajas que representa el obtener una placa base con uno de los chipsets más actuales, y ante lo cual llega a ser aplicable estas ventajas a cualquier placa bajo el chipset B550, que a su vez representarían mejoras con respecto a los chipsets anteriores. Por lo mismo nos encontramos con una placa base donde sus apartados se enfocan mucho hacia un futuro. Tal es el caso en las mejoras aplicadas en el tamaño de su BIOS, que potencialmente se convertiría en un paso para brindar soporte a procesadores bajo la línea Ryzen 5000 de la arquitectura Zen 3. Estas mejoras al duplicar el espacio de su BIOS, pasando de 16 MB a 32 MB, permitiendo tener un mayor margen de asignación para el soporte de los procesadores y sin llegar a descuidar apartados estéticos o funcionales en la BIOS, y que es uno de los principales puntos por los cuales se le dará soporte a estos procesadores desde su salida bajo este chipset y el X570. A su vez, mucho de esto hará relación a fin de marketing, para que se escojan estas placas base por encima del chipset pasado. Otra de las incorporaciones más fuertes estaría del lado de su PCI Express, llegando a dejar a disposición la versión 4.0, tanto para las unidades M.2 como para las tarjetas gráficas, donde se ha evidenciado que el mayor cambio estaría de la mano de los M.2. La incorporación en las tarjetas gráficas ya se empieza a ver como un estándar con RTX 3000, pero no se llega a percibir un cambio significativo con respecto a 3.0. Eventualmente, y ante nuevas tecnologías como RTX IO, sí que se puede llegar a suponer una mejora en cuanto al cambio de PCI Express 3.0 a 4.0 por el lado de las tarjetas gráficas, ya que se planea dar una conexión más directa entre los M.2 y las tarjetas, aprovechando el ancho de banda de PCI Express y las tecnologías de colas de los M.2 para brindar eficiencia en la transmisión de datos, lo que dirige a PCI Express 4.0 como la mejor opción a futuro. Entrega de energía. La eficiencia energética que otorga una placa base es uno de sus apartados más diferenciadores para llegar a situar la misma dentro de la gama alta o la gama baja, y aún más importante, llegar a determinar si los componentes de gama alta estarán seguros y a pleno rendimiento dentro de la placa base, como también si podemos llegar a potenciarlos desde el overclock, y para esto debemos situarnos directamente en su VRM, donde encontraremos un diseño de 14 fases de alimentación, 12 fases para los V-Core del CPU y 2 para los SOC. Aquí, como en la mayoría de placas de los chipsets B550, estamos ante la presencia de dobladores para las fases dedicadas a los V-Core. Esto a la final nos mantiene un diseño que se puede evaluar como 6 fases reales, pero donde se añaden los MOSFET y los inductores y capacitadores necesarios para 6 fases extra, pero con los mismos controladores y 6 dobladores que da como resultado las 12 fases, lo que permite que el controlador central opere con 6 más 2 fases. Los diseños a base de dobladores no son propiamente lo mejor que se puede encontrar para las VRM de una placa base, en general porque causan retrasos en el pulso y permite el no incluir la cantidad de componentes necesarios para conformar una fase, y debido a esto es que se llega a incluir en muchas de las placas base, ya que reduce los costos en su producción. Y aunque suene malo, lo cierto es que para la cantidad de fases que maneja esta placa base y la calidad en cuanto a los componentes en la fase, se puede situar perfectamente en la gama alta, y que por ende no tendrá problemas ante procesadores de la línea Ryzen 9 e inclusive bajo el overclock. Aquí hay que resaltar que, como es evidente, hay mejores diseños de fases de alimentación en placas más avanzadas y pensadas para un overclock extremo. Tal es el caso como la B550 Master, la cual sí que emplearía un diseño multifase, pero sin dobladores, o diseños que no son a base de dobladores, pero sí dividen la señal y reducen la carga por fase, como los llegan a hacer la B550 Pro AX o la versión 2 de la Pro. Pero cada uno de estos diseños en general, aunque tienen sus mejoras uno con respecto a otro, se llegan a pensar más para públicos en específico y que están más a fin de exprimir todo el potencial de un componente. Características extra. Aparte de cada uno de los apartados que te acabo de enseñar dentro de la placa base, también se nos presentan varios puntos que debes considerar como buenos, ya que contaremos con varios beneficios, desde un reforzamiento para su PCI Express X16 que permite mantener esta conexión segura ante la
tensión ocasionada por tarjetas de video con un peso elevado, como también situando dentro de este mismo apartado el incluir una disipación pasiva dedicada para sus 2M.2, que para ciertas unidades sí que se puede llegar a presentar unos registros en las temperaturas elevados y que puede conducir en pérdidas en su rendimiento, a fin de que las unidades se mantengan seguras. Adicional, utilidades como el Q-Flash Button son apartados que nos vienen bastante bien a la hora de realizar actualizaciones de la BIOS y que no se mantengan problemáticas como en pasadas generaciones, al ser necesario la utilización de procesadores de pasadas generaciones para realizar la actualización de la BIOS. En este caso, tan solo con el firmware necesario para la BIOS y una fuente de energía podemos efectuar las actualizaciones. A su vez, podemos sumar la conexión RJ45 de 2.5 GB, que empieza a ser más demandante su utilización ante una conexión de internet con un ancho de banda muy alto. Pero así como se encuentran múltiples ventajas detrás de la misma, de igual manera hay algunos apartados que no llegan a convencer tanto, y ante los cuales sí que necesitamos de otra placa si es que estamos pensando en alguno de estos. Realmente hay pocos apartados que podemos llegar a considerar aquí. Al final de todo es una placa base enfocada hacia la gama alta, pero sí podemos destacar, por ejemplo, el no contar con un soporte para tecnologías basadas en Dual GPU, como Crossfire o Slide. Esto, aunque no es muy habitual hoy en día el incluirlo, principalmente porque no se le da un soporte ni propiamente por AMD o Nvidia que beneficie su utilización, pero ante ciertas tareas y usos específicos, algunos usuarios sí que lo pueden requerir y para los mismos, esta placa no será una opción. A su vez, se nos presenta un ancho de banda compartido por el cual se mantiene que al usar la segunda conexión M.2 se deshabilitará la segunda ranura PCI Express con el formato X16 y al ser utilizados los dos puertos SATA 5 y 6 se nos deshabilitará la tercera ranura de PCI Express con el formato X16. Tampoco encontramos dentro de sus conexiones internas un puerto USB 3.2 de segunda generación tipo C, ante lo cual si nuestro gabinete presenta esta entrada debemos ya sea incluir un adaptador o encaminarse por otra placa base. En conclusión, nos encontramos con una placa base con muy altas prestaciones y que por ende llega a ser acompañado con un precio elevado. El pensar en esta como una opción va más afín con el propósito que necesitemos y bajo un enfoque que estará dirigido en el overclock, ya que dar soporte a procesadores de alta gama lo podemos hacer con placas base con una reducción en cuanto a su costo significativa, propiamente la B550M, Aorus Pro o Gaming X, o como es el caso de la Elite, que con respecto a esta se le añadieron mejoras en disipación y pocas cosas más que incrementarían su precio. Lo importante acá es que realmente no vas a tener ningún limitante significativo, a menos de que busques funciones en específico, pero para un uso común se convierte más que en una buena opción. Ante la misma incluiría opciones en cuanto a procesadores desde la línea Ryzen 5 3600, pasando por Ryzen 7 3700X, hasta finalmente llegar al Ryzen 9 3950, y de igual manera sin problemas para la siguiente generación bajo Ryzen 5000, que acompañaría con tarjetas de video de la línea RTX 3000 o RDNA 2. Recuerda que en la descripción encontrarás un enlace con los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate.